Hola amigos, hoy en MotorK os traeremos un repaso sobre la evolución del coche eléctrico en los últimos años. Como sabemos que muchos de vosotros os habéis unido recientemente a la electromovilidad y habéis empezado a estar interesados por este tipo de tecnología no hace mucho tiempo, queremos hacer un repaso de cómo hemos llegado hasta aquí, qué es lo que ha ocurrido en los últimos años para poder entender cuál es la situación actual. Se necesita saber cuál ha sido la situación de los últimos años. Vamos a verlo. Vamos a hacer un repaso de los últimos años porque los orígenes del coche eléctrico son bastante antiguos. No nos queremos centrar en la parte histórica, sino que queremos centrarnos en la historia reciente. ¿En qué es lo que ha ocurrido? Primero, haremos una distinción de los primeros años antes de 2018, porque a partir de 2018 se produjo ahí una pequeña revolución, entre comillas. Fue cuando realmente se empezó a mover más esto de la electromovilidad, esto de los coches eléctricos. Pero bueno, yo os quiero enseñar, como os digo, qué había antes de 2018 y qué empezó a haber a partir de 2018. Vamos a verlo poco a poco. Primero, antes de 2018, ¿qué es lo que había? Hace bastantes años que hay vehículos eléctricos en España. Centrándonos en el periodo hasta 2018, había pues vehículos que tenían unas características muy comunes entre sí. Por un lado eran vehículos que tenían una autonomía muy limitada, muy limitada. Además eran vehículos que tenían una capacidad de carga también muy limitada. En la mayoría de los casos eran vehículos pequeños, utilitarios. Sí que es verdad que había algún vehículo que empezó a surgir ya un poquito más grande, siempre dentro de, con mucho compactos, ¿vale? Pero eran vehículos, pues, como os digo, pequeños, urbanos. Y además de esto, de lo que hemos dicho de la poca autonomía, de que tenía una carga muy limitada, en algunos casos no se contaban ni con carga en corriente continua, por ejemplo, y esto que hemos comentado de que eran pequeños, también eran vehículos, vamos a decir, en la mayoría de los casos, porque podía haber excepciones, pero eran vehículos poco agraciados desde el punto de vista estético. Y esto pues hacía que echara para atrás a muchísima gente. Hasta 2018, la verdad es que los vehículos eléctricos en su mayoría eran vehículos, como os digo, que tenían unas connotaciones en cierta manera hasta negativas, sobre todo porque habían sido encasillados dentro de ese grupo de vehículos urbanos y que tenían autonomías que, como os decía, no llegarían prácticamente casi a los 200 kilómetros. Era difícil poder llegar a 200 kilómetros. Y había coches. Vamos a hacer un repaso de cuáles son estos vehículos de los que estamos hablando hasta el momento. Los vehículos que había en aquella época eran, había bastantes, pero bueno, eran muy desconocidos. Entre ellos podemos mencionar al Nissan Leaf, que es uno de los más conocidos dentro de los desconocidos, ¿no? El Nissan Leaf que surgió y apareció en el año 2011 y por lo tanto es un vehículo que lleva muchísimos años, pero que, bueno, pues como os decía, no ha sido tampoco demasiado tenido en cuenta por el público en general, nos referimos. Dentro de los amantes de la electromovilidad es un vehículo muy conocido. Luego tenemos también el Renault Zoe, que compartía parte de la tecnología del Leaf. Luego tenemos una plataforma que era común para el Peugeot, Ion, también el Citroën C0, también el Mitsubishi i-MiEV. Y luego había otros vehículos, como por ejemplo el Fluence, ¿vale? de Renault, y luego tendríamos incluso pequeñas furgonetas eléctricas, ya había hace años, antes de 2018 estamos hablando. Tenemos la Partner, por ejemplo, la Berlingo, tenemos la Kangoo. Algunos de estos modelos era más complicado verlos aquí en España, porque prácticamente no se vendían o no había ningún modelo disponible. Hemos visto muchos vehículos de ocasión que venían de otros mercados europeos, pero aquí en España era más complicado poder verlos. Y luego había pues vehículos que ya un poco más adelante fueron apareciendo, como por ejemplo el Volkswagen e-Golf, que tuvo pues un par de evoluciones. Luego también había un Mercedes, que era el Mercedes Clase B, 250e, que también es un gran desconocido. Son vehículos que muchas veces el problema que tenían era, como os decía, que no tenían, pues, por ejemplo, carga rápida, tenían una autonomía muy limitada. Bueno, los típicos problemas que nos podemos encontrar en los vehículos eléctricos iniciales, ¿no? Luego también estaba el Volkswagen i-Up, que el Volkswagen i-Up no solamente ha salido ahora, es decir, no ha aparecido ahora ni mucho menos. Ahora lo que ha aparecido es una actualización donde se le introdujo una batería más grande, de mayor capacidad, pero había ya una versión con menor capacidad ya hace bastantes años.
Y claro, como no, estaba el BMW i3, que el BMW i3 también es un clásico dentro de los eléctricos, con diferentes evoluciones que han tenido. Nosotros lo hemos podido probar en el canal, lo podéis revisar también si queréis. Por supuesto, también hemos tenido Volkswagen i-Up, no de la versión inicial que os decía, pero sí que hemos tenido. Y luego el e-Golf también lo pudimos ver, de las últimas versiones también, de las versiones ya con más autonomía. Y luego pues hay otros desconocidísimos, como por ejemplo el Ford Focus Electric. Es un vehículo que, bueno, es un unicornio prácticamente. Encontrarse un vehículo de esas características, encontraros un Ford Focus eléctrico es complicadísimo, pero los hay también, por supuesto, dependiendo de qué zonas podemos encontrar más. Y bueno, pues esto sería más o menos lo que pudimos ver hasta ese punto. También, yo creo que también merece la pena mencionar pues furgonetas eléctricas ya de mayor capacidad, como por ejemplo la Nissan ENV, que tenía primero pues unas versiones con menos capacidad, con menos autonomía, y luego ya surgió la última versión, que sería la de 40, la de la batería de 40, que se llama 40, pero que realmente son 36 kWh netos. Y bueno, pues ahí ya hubo un poco de evolución. Y luego también en los últimos años, ya acercándonos más a 2018, tendríamos otros vehículos como por ejemplo el Citroën Méhari, eléctrico, pues también un coche yo diría que muy peculiar. Y luego, por supuesto, también tenemos dentro de los coreanos, que ya empezaban a hacer sus pinitos dentro del mundo de la electromovilidad, tendríamos el Kia Soul, ¿vale? Que es también un vehículo que hemos visto nosotros por ahí algunos, sí que es cierto que existen en nuestras carreteras, pero es menos común poder verlos. Y luego tendríamos también pues el Hyundai Ioniq, por ejemplo, el Ioniq de 28 kWh de capacidad, con la batería más pequeña. Una nota común a todos estos vehículos, aparte de lo que hemos venido diciendo de poca autonomía, carga lenta, la mayor parte de ellos, por no deciros casi todos, quitando excepciones como por ejemplo, bueno, alguna excepción puede haber por aquí, no quiero equivocarme ahora mismo, pero aseguro que hay alguna, la mayoría de ellos tenían baterías refrigeradas por aire. La refrigeración de las baterías era pues, natural, a veces podía ser aire forzado, eso sí que es verdad, algunas veces algunos tenían ventilador, y hay otros que no tienen ni siquiera eso, ni siquiera ventilador. Y bueno, pues la refrigeración es totalmente natural. Bueno, yo creo que hasta 2018 prácticamente esto es lo que podíamos encontrarnos aquí en nuestro país. ¿Y qué ocurre a partir de 2018? Bueno, pues os voy a contar básicamente qué es lo que vino ocurriendo a partir de 2018. A partir de este año, más o menos aproximadamente, puede ser mes arriba, mes abajo, de hecho algunos fueron a finales de 2017, bueno, otros empezaron ya a finales, pero bueno, simplemente para que tengáis una idea, ¿vale? Más o menos a partir de este año, en torno a 2018, es cuando empiezan a surgir vehículos eléctricos caros, grandes, más potentes. Llega a España, bueno, pues esa marca que nosotros no nombramos, que nosotros no mencionamos. Bueno, y a partir de ese momento también las marcas tradicionales empiezan a lanzar sus modelos más carismáticos, ¿no? Primeros lanzamientos, primeros vehículos eléctricos de cada una de las marcas. Aparece, por ejemplo, el Jaguar I-Pace, aparece el Audi e-tron, aparece también el Mercedes EQC 400. Y bueno, como veis, se empiezan a lanzar vehículos eléctricos por parte de las marcas europeas, pero vehículos eléctricos que, como os decía, eran en principio caros, eran vehículos caros, porque eran vehículos de alta gama, eran vehículos con mucha potencia. Estamos hablando pues vehículos de 400 caballos para arriba, la mayor parte de ellos son vehículos en torno a los 400 caballos, de hecho, parecía que copiaban un poco las potencias todos. Y luego, a partir de este momento, también lo que nos encontramos es carrocerías SUV. Empiezan a aparecer las carrocerías SUV en vehículos eléctricos, que para nosotros creemos que este fue uno de los grandes errores que se cometieron, porque claro, el mercado de los SUV es un mercado que tira muchísimo, es un mercado que vende muchísimo, y bueno, pues todas las marcas, los fabricantes europeos se lanzaron ahí al carro de la electromovilidad con este tipo de vehículos, porque entendieron que, bueno, eran vehículos que tenían pues unas capacidades pues más o menos aceptables, pero que tenían muy buenas prestaciones y tal, eran vehículos muy atractivos en muchos casos, ¿no? Bueno, ya digo, el Jaguar I-Pace, el Audi e-tron, el Mercedes EQC 400, son vehículos, como os digo, muy atractivos desde el punto de vista de las prestaciones, desde el punto de vista también de la tecnología que aportaban. Pero claro, eran vehículos grandes, eran vehículos pesados, eran vehículos que todavía los sistemas de tracción en muchos casos no estaban vistos desde el punto de vista de la eficiencia.
y por lo tanto pues eran vehículos que tenían unos consumos más o menos elevados. En algunos casos se pueden controlar, se han llegado a mejorar con el paso del tiempo, pero con eso, con las actualizaciones de software y tal, pero bueno, inicialmente, como os digo, eran vehículos que tenían estas peculiaridades, estas características. Y como os decía, creo que fue uno de los grandes errores que se cometieron porque las carrocerías sub son las que van a tener unos mayores consumos, aparte de los precios, por supuesto. Pero bueno, los precios era porque querían saber hasta qué punto el público general estaba interesado en lo que serían vehículos eléctricos. Entonces, de esta manera, pues fue una forma de poder también tener una idea de sondear a la población y saber si la gente demandaba este tipo de vehículos eléctricos. Y como os digo, eran vehículos eléctricos grandes, voluminosos, potentes, y más o menos era esta la dinámica que nos encontramos. Luego ya, a mediados de 2018, surgió uno de los hitos que podríamos decir dentro de la electromovilidad, que fue el lanzamiento del Kona eléctrico, del Kona Electric, de 64 kilovatios hora, y además una curiosidad, porque eran 64 kilovatios hora netos, eran 68 kilovatios hora brutos, y por lo tanto era un vehículo que daba una muy buena autonomía. Fue un vehículo, y todavía, ahora con las actualizaciones que ha ido teniendo con el paso del tiempo, que se ha vendido muy bien. Es un vehículo que lo tienen muchos de nuestros amigos que nos conocemos y lo hemos visto. Y bueno, como os digo, pues son vehículos que marcaron un antes y un después. Igual que el Ioniq de la batería pequeña, cuando se lanzó en su día, significó llegar a acercarnos a la barrera de los 200 kilómetros. Bueno, pues con este vehículo ya estábamos en la barrera de los 400 kilómetros, ¿vale? Y ya estaban empezando a marcarse las primeras posiciones de qué es lo que quería hacer cada uno de los fabricantes dentro del mundo de la electromovilidad. En 2018 la red de carga de vehículos eléctricos era muy precaria, había muy pocos puntos de recarga, muchos de ellos no funcionaban, muchos de ellos no se reparaban una vez que había algún tipo de incidencia, había pues un menosprecio por la movilidad eléctrica y sí que es cierto que había muchísimos problemas. Esto hizo y esto aupó a algunas marcas, a determinadas marcas, en concreto la que no vamos a mencionar, a que pudiera tener pues una posición un poco más dominante, porque empezaron a surgir los primeros puntos de recarga que tenía esta marca, y de esta manera pues se vendía más realmente las estaciones de recarga que el propio coche en sí, ¿no? Esto, como os digo, fue en el año 2018, ha llovido mucho, pero bueno, ahora seguiremos avanzando y veremos más detalles. Antes de 2018, las infraestructuras, las redes de carga eran, pues la verdad es que muy minoritarias, había muy poquitas estaciones de carga, no hablemos ya de estaciones de carga rápida, semirrápida, eran estaciones, como os digo, muy básicas, y que bueno, daban para aquellas personas que conocían el entorno y se podían mover entre 2 o 3 estaciones de recarga, y además los vehículos tampoco permitían grandes desplazamientos, por lo que no había tampoco mucho problema, era prácticamente cargarse en casa y moverte por el entorno, el radio de acción que tuvieses, ¿no? Esos 150, 140, 180 kilómetros que pudiera tener tu vehículo eléctrico hasta ese momento. Eso era la electromovilidad hasta el año 2018. El año 2019 fue un año muy importante para la electromovilidad, fue un año en el cual cambiaron muchísimas cosas. Vamos a hacer un repaso de qué es lo que ocurrió durante este año, porque hubo bastantes lanzamientos, entre ellos destacaremos el primero, que sería el del Nissan Leaf, de 62 kilovatios hora, es decir, el de 58 kilovatios hora netos. Se cambió la versión 40, que tenía 36 kilovatios hora netos, por esta nueva con 58, y era un cambio muy importante, era muchísima más autonomía. Tenemos la prueba de este vehículo, la podéis ver ahí. De hecho, nosotros nos atrevimos a hacer un viaje a Cáceres con una sola carga, intentamos hacerlo con una sola carga y luego cargar allí y volver, todo en el mismo día. Y bueno, tenéis el vídeo ahí, le podéis echar un ojo, con las infraestructuras de carga que habían en aquel momento, que había en el año 2019, que ha cambiado muchísimo, parece que no, pero han pasado 3 años y en esos 3 años han cambiado muchísimas cosas, entre ellos también nosotros, que hemos ido adaptándonos al mismo tiempo que ha ido adaptándose pues la electromovilidad y que ha ido evolucionando el mundo del coche eléctrico en nuestro país. Entonces, aparte de este Nissan Leaf de 62 kilovatios hora, yo me gustaría también mencionar otro de los vehículos que tuvimos en el canal, que sería el Seat Mii. El Seat Mii para nosotros fue una revolución, porque era un vehículo pequeño, pero que tenía una gran capacidad, tenía una gran autonomía, teniendo en cuenta lo pequeño que era el vehículo. Y aparte de esto, había varias versiones, pero nosotros tuvimos la oportunidad de probar muy rápido además el Seat Mii,
Hicimos un viaje en el mismo día, hicimos 500 kilómetros, muy buenas sensaciones nos transmitió, era un vehículo que tenía lo básico, pero que era un vehículo que nos permitía hacer incluso desplazamientos de media distancia sin mayor problema. Y para el uso diario teníamos más que de sobra con una sola carga. Era un vehículo que hacía 200 y pico kilómetros. Tenéis ahí la autonomía, la prueba de autonomía en motork.com, en el ranking, lo podéis ver también, le podéis echar un ojo. Y bueno, ese sería otro de los puntos fundamentales, como os digo, otro de los pilares que empezó. Y luego, a partir de ahí, nos empezamos a acercar ya con lanzamientos de todo tipo. El grupo, lo que sería el grupo PSA en aquel momento, que luego ha sido Stellantis, bueno, pues en aquel momento lanzó varios vehículos, entre ellos teníamos el Peugeot E208, E2008, el Corsa E también, por parte de Opel, y luego pues ya teníamos vehículos diferentes, porque aquí sí que es verdad que no habría ningún tipo de problema, eran vehículos que, aunque no tenían una autonomía súper larga, teníamos por lo menos un vehículo con el cual se podían hacer muchas cargas consecutivas, teníamos una refrigeración líquida de la batería, y son vehículos que todavía a día de hoy, pues bueno, son vehículos que se defienden bastante bien, ¿no? Hemos visto que con la misma plataforma, con la misma batería, el mismo motor, da para hacer lo que os dé la gana, porque hemos visto de todo tipo de vehículos, utilitarios, compactos, vehículos un poco más grandes, e incluso furgonetas, ¿no? Vehículos, pues como puede ser, por ejemplo, la e-Rifter, que hemos podido tener en el canal también, la podéis ver, esto ya más reciente, pero simplemente para que tengáis una idea de la plataforma, cómo ha evolucionado y cómo se ha podido adaptar y reutilizar, ¿no? Y bueno, pues todo esto fue ocurriendo y como veis, esto es lo que fue pasando a lo largo del año 2019. Estos serían algunos de los hitos más importantes. A partir de ese momento, del año 2019, ya viniendo hacia nuestros días, pues bueno, hay hitos yo diría también importantísimos, como por ejemplo el Kona EV, con el cual pudimos hacer 1000 kilómetros en el mismo día, más de 1000 kilómetros en el mismo día, con la nueva actualización que ya tenía más autonomía que la versión anterior. Decían si por las ruedas, si era por algo más, el software. Bueno, pues al final era un vehículo que tenía bastante autonomía y pudimos hacer esa prueba que yo creo que fue también un antes y un después dentro del canal. Y bueno, a partir de ahí pues empezaron ya los lanzamientos de vehículos que hemos venido pues viendo a lo largo de los últimos tiempos también, ¿no? Con la misma plataforma. Se lanzó la plataforma MEB del grupo Volkswagen, donde empezamos a ver todos los ID3, ID4, todas estas evoluciones, y poco a poco hemos ido viendo cómo esa plataforma se ha convertido pues en una plataforma muy estable que da para muchísimos vehículos y vehículos muy diferentes, muy diversos, con actualizaciones remotas, con un montón de mejoras que se le fueron incluyendo con el paso del tiempo, ¿no? Bueno, de hecho, hasta nuestros días tenemos pues los últimos lanzamientos que hemos podido ver, ¿no? ID Buzz, tenemos también el ID5, el ID5, también pudimos ver las versiones de Skoda, el Enyaq, el 60, el 80, todo con la misma plataforma MEB, por supuesto, como no, también Audi, con la parte de los Q4, que pudimos también tener en el canal y que tendremos más versiones próximamente, pero bueno, como os digo, esto también sería una evolución importantísima, un hito muy importante, la aparición de esta plataforma MEB que daba para muchísimo y que sigue dando para muchísimo y que dará para muchísimo. Yo creo que va a dar muchas alegrías, tanto al fabricante como a los clientes. Y bueno, pues veis un poco cómo ha ido evolucionando todo, ¿no? El resto yo creo que lo podéis ir viendo también vosotros mismos en el canal, los últimos vídeos, yo creo que los tenéis un poquito más recientes, pero queríamos hacer este repaso por cómo ha ido evolucionando todo, cómo ha ido evolucionando la electromovilidad a lo largo de los últimos tiempos. También haciendo ese repaso que estamos haciendo de los puntos de recarga, pues deciros que a partir de este año 2019 que estamos analizando, 2019-2020, empezaron ya a haber muchísimos más puntos de recarga, empezamos a ver muchísimos más puntos de recarga, sobre todo en carreteras, que es donde realmente hacen falta. Empezamos a ver incluso los primeros ya en 2020-2021, los primeros puntos de recarga con mayores potencias, ya de 100 kilovatios de potencia, incluso por encima de los 100 kilovatios, 150, 200, sí, sabemos que dicen 200, luego suelen ser menos, pero bueno, por ahí andaría, ¿no? Entre 100 y 200 kilovatios de potencia. Era algo inaudito para lo que sería la electromovilidad. Aparecen también nuevas estaciones de carga rápida, como la red de Ionity, por ejemplo, que tiene por supuesto, sus amantes y detractores, como todas las redes de carga. Y bueno, ya habéis visto cómo ha ido evolucionando, pero yo, como os decía antes, sobre todo me quería centrar en que vierais un poco de dónde venimos y en qué momento nos encontramos. Actualmente, pues cualquiera puede tener un vehículo eléctrico
siempre y cuando, pues, por supuesto, se lo pueda permitir, como es lógico. Ya sabemos el tema de los precios, para eso ya sabemos cuál es la solución, ya sabemos algunas de las soluciones, nosotros intentamos daros algunas de esas soluciones. También hay ayudas y demás, bueno, ya sabéis, no vamos a entrar en el tema de siempre. Entonces, dejando eso a un lado, como os digo, se ve que hay una evolución muy importante en la cual ya podemos tener un vehículo eléctrico no solamente para desplazamientos urbanos, vehículos mucho más modernos, vehículos con unas capacidades interesantísimas, no solamente de autonomía, sino también pues desde el punto de vista de, pues de las prestaciones. Incluso ahora se me viene a la cabeza, se me está viendo a la cabeza, por ejemplo, el Ford Mustang Mach-E, con el cual pudimos pues recorrer bastantes kilómetros, un vehículo muy prestacional, sobre todo la versión con tracción total, que también pudimos tener en el canal. También, por supuesto, el Volvo, no me quiero dejar ninguno atrás, el Jaguar lo probamos, pero bueno, sería un vehículo de los inicios también. Y bueno, pues tantos y tantos vehículos eléctricos que hemos probado a lo largo de todos estos vídeos, ¿no? En los cuales nos estáis acompañando. Y bueno, pues simplemente me quería centrar más que en los últimos tiempos, como decía, que los tenéis ahí para poder ver los vídeos, pues en los tiempos antes de que ocurriera todo esto, para que de este modo podamos saber en qué momento estamos y que si ya había gente en aquel momento, si ya había gente antes de 2018 con vehículos eléctricos, buscándose la vida como fuese, ¿cómo no lo va a haber ahora? Con la evolución que ha habido, con el cambio tan drástico que ha habido y con el salto tanto cualitativo como cuantitativo que ha habido en cuanto a las posibilidades que tenemos de vehículos eléctricos, de capacidades de batería, de autonomías, de tecnología, de actualizaciones de software, de un montón de historias que estamos encontrándonos ya últimamente, amigos. Y bueno, pues este era el vídeo que os tenía preparado para hoy. Espero que os haya gustado. Si queréis y si os gusta, nos lo podéis dejar en los comentarios. Podemos hacer la misma evolución para los vehículos enchufables, enchufables que han sido bastantes también y han tenido su parte y su culpa en toda esta evolución. Como os decía, espero que os haya gustado el vídeo de hoy. Dad like si os ha gustado. No olvidéis suscribiros al canal, muy importante que os suscribáis. Le dais ahí al botón de suscribirse, no os cuesta nada, es gratis. También os podéis dar de alta como usuarios premium dentro de la comunidad Motorcast si nos queréis echar una mano, si nos queréis ayudar, si queréis aportar algo a esta comunidad. Con muy poquito nos ayudáis muchísimo, sobre todo para saber qué es lo que estamos haciendo bien. También podéis utilizar ese botón de Super Thanks, de agradecimiento, para que nos podáis enviar ese agradecimiento especial y podamos saber que os ha gustado este vídeo, os ha resultado revelador y os ha sido útil. Y por supuesto, amigos, como siempre, nos veremos en futuros vídeos.